Vamos ahora a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a dar lectura desde el verso número 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaán, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a comenzar y vamos a considerar este segundo libro que tenemos en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo. Tenemos este texto de encabezamiento: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y tenemos la carta a la iglesia en Pérgamo que acabamos de leer, una iglesia que estaba también ubicada en Asia Menor, a orillas del río Egeo, y estaba aproximadamente a 90 kilómetros de Esmirna. Ya vimos la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna y Pérgamo. Y acá tenemos un mapa un poco más grande, con otra dimensión, donde podemos ver la disposición de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. La carta de Cristo enviada por Juan a su ángel, a su pastor, a su estrella, que se llamaba Antipas. Y la estructura que venimos viendo siempre es la misma en las 7 iglesias. A quién se escribe, el destinatario, el significado, que ya vamos a ir viendo una cosa por vez: el significado, el nombre, cómo se presenta a Cristo, el estado espiritual de la iglesia, la exhortación, la promesa y la recompensa y el mandato de oír. Los detalles históricos que tenemos de esta ciudad Pérgamo: esta iglesia estaba ubicada en una ciudad de gran renombre. Era célebre porque allí estaba una sede del gobernador romano, y también estaba levantado un templo en honor a César. Y era el único templo que estaba en Asia Menor con ese fin. Tenían un monte que la dominaba, y en ese monte había un bosque donde estaba un altar dedicado a Júpiter, o sea, también conocido como Zeus para los griegos, y otros altares de dioses, gran cantidad de otros dioses, ya los vamos luego a mencionar, y era de gran atracción al peregrino. Esto es muy considerable porque tenemos que ir nosotros viendo y tratando de sacar
de la actualidad estas cosas para que podamos aprender a discernir en este presente tiempo todas estas cosas que pasaban en la iglesia de Pérgamo. Todos estos peregrinos que estaban aquí estaban obligados a comprar de esos sacrificios que se hacían. La carne de los animales sacrificados. ¿Por qué estaban obligados? Y porque el paganismo era la religión oficial del Estado. Y había tanta cantidad de dioses, estaba encumbrada esta ciudad, estaba la sede del gobernador romano y estaba el templo a César. O sea, era una ciudad que competía con Atenas de los griegos. Y en esta ciudad también se desarrolló la escritura de los pergaminos por primera vez. Por eso se le dice pergaminos a los rollos, porque se desarrollaron en Pérgamo. Y tenían una biblioteca que era muy asombrosa y maravillosa. La primera biblioteca que estaba dedicada al dios de la sabiduría, que era Minerva. Esta biblioteca tenía 200.000 ejemplares aproximadamente y fue todo algo muy majestuoso en aquel entonces. Estos son los desarrollos y los detalles históricos que no son menores y que son muy importantes para poder comprender qué le pasaba a Pérgamo y por qué tenía miedo y por qué sucedió lo que vamos a seguir desarrollando. Su nombre y su significado. Pérgamo significa, el primer nombre, torre o elevación. Y el segundo, enlace o casamiento. Tenemos que realmente estaba en una montaña a orillas del mar Egeo y todas las demás ciudades estaban muy por debajo de su nivel y era una ciudad elevada y fortificada. Pero con el transcurrir de los años, la iglesia podemos decir, se casó o mantuvo enlace con el Estado. Y fue mucha la elevación que logró, al punto que cuenta la historia que Constantino luchó contra Magencio, es lo que siempre reiteramos, ¿no? Y que en esa lucha venció, pero venció porque había visto en una visión una estrella refulgente y una escritura que decía, con este signo vencerás. Y fue así que venció, y Constantino, que era cristiano, o se decía ser cristiano porque tenía la madre que era cristiana, y el padre había amparado a muchos cristianos, cuando vence con este signo, él quiso tomar el lugar, y lo tomó, de ser patrón, de ser el que reinaba. Y fue el momento en el cual la iglesia se sentó en el Estado, gobernó. Y entonces ahí se produce un gran problema, que fue que decían ellos, ya estamos sentados en el trono, ya está reinando la iglesia, ahora no necesitamos esperar que venga Cristo. Y ese es el nacimiento de lo que se conoce como el amilenialismo. O sea, A quiere decir sin, melianismo sin milenio. Dejaron de creer en el milenio, dejaron de creer en que Cristo iba a venir a reinar, porque ellos ya estaban sentados reinando. Y entonces tenemos que ese significado de Pérgamo, su nombre que está compuesto, no es menor el detalle.
es muy importante porque a través de la historia se ve este desarrollo en Pérgamo. ¿Y cómo se presenta Cristo a la iglesia? Recordemos que Cristo está en medio de los 7 candeleros y esos candeleros representan una iglesia cada uno. Ya vimos que se presentó a Éfeso, se presentó a Esmirna y ahora se presenta a Pérgamo. ¿Y cómo se presenta? La visión que habíamos relatado, que Juan vio, que cayó como muerto, era que de sus ojos salía una espada aguda de 2 filos. Y así se presenta, como leímos en el versículo 2, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Y en Pérgamo había que cortar el estado de la iglesia. ¿Qué cosa? Cuando uno puede llegar a ver, si presta atención, un hecho muy vulgar, pero cuando ve que ponen un basurero en un árbol y el árbol crece y el hierro del basurero queda atrapado por el árbol, o cuando ponen un neumático abajo y ven que crece el árbol y el neumático es como que está atosigando, ahorcando al árbol, capaz que lo vieron. También lo vi en un cable que pasaba un árbol y el árbol abrazó o se encapsuló al cable de tal forma que dejaron el tronquito colgado los de la municipalidad. Y así había pasado con Pérgamo y el Estado, con la iglesia y el Estado. Y el Señor se presenta con este fin como una espada de 2 filos. ¿Para qué sirve una espada? Sirve para cortar, sirve para dividir, sirve para herir, para separar las cosas. El Señor no se va a presentar sin un fin, sin un propósito. Y lo hace con Pérgamo. Quería cortar el estado de la iglesia. Acá tenemos que la palabra de Dios, cual espada de 2 filos, es viva, como nos dice Hebreos, porque las palabras que el Señor habló son espíritu y son vida. Es eficaz porque corta, separa, abre, llega hasta lo profundo y parte, discierne entre lo bueno y lo malo, los pensamientos e intenciones del corazón. Y todo está manifiesto y no hay cosa criada oculta ante sus ojos. Todas las cosas están abiertas y desnudas. ¿Y cómo no va a conocer a Pérgamo? Y nos conoce a todos nosotros. Se nos dice del Señor en San Juan, capítulo 2, 24 y 25, que Él no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y conocía perfectamente a Pérgamo, la espada que penetra, que tiene vida, que es eficaz, es utilizada y el Señor se presenta así a esta iglesia. Es allí donde el Señor, miren, acá volviendo al nombre, tenemos la ciudad que estaba elevada, quizás los que tienen celular lo ven muy chiquito, pero este es un dibujo donde acá podemos ver esto que está acá en un museo en Berlín. Y aquí tenemos todas las esculturas y los dioses que se realizaban. Y el paganismo, apoyado por la religión oficial del Estado, estaba lleno de dioses y de sacrificios. Miren la cantidad de
de gente esta plaza, y en medio de esto, el Señor conoce a los hermanos de Pérgamo. La verdad que para mucha gente hoy día esto es una maravilla, pero para el Señor no lo era. Y todo esto competía, acá dice, con Atenas, la gran ciudad de los griegos. El templo a Zeus es esto que se ve acá, en este centro. Todo con columnas labradas, con diferentes dioses de la mitología griega. El Señor le dice, yo sé tus obras y dónde moras. Relaciona las obras con el donde vive. Y el Señor nos muestra el lugar donde estaba la iglesia. Yo sé tus obras y dónde moras. Recordemos esa predicación que escuchamos hace un par de años o hace un año en el templo, que los discípulos le preguntaron al Señor, Rabí, ¿dónde moras? Y el Señor les tiene que decir, ven y ve, vengan y vean. Y estuvieron con él allí toda una noche, Andrés y Simón. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Los discípulos fueron y vieron. Y ahora nosotros, por la mirada del Señor y por su palabra, por su espada que discierne todas las cosas, tenemos esta gracia de ver dónde mora Pérgamo y sus obras. Y esto es muy, muy importante porque allí estaba lleno de estatuas que manifestaban el esplendor de los imperios, pero eso nos muestra lo que ve el ojo humano. Pero detrás de cada estatua, de cada semidios, había todo un carácter sanguíneo, cruel y diabólico. Cristo ve, Cristo examina, Cristo discierne, como la silla de Satanás. Pero la gente estaba asombrada, embelesada, escuchaba la música, veía las funciones, las ceremonias, los rituales altamente atractivas que hacían enardecer el ánimo de la gente. Estaban totalmente hipnotizadas, podemos decir. Estaban muy llevadas a este ritmo, a este son tan diabólico. Por eso era tan visitada por los turistas. Y detrás de todo eso, el Señor nos muestra quién está allí. Acá tenemos unos ejemplos, porque la silla de Satanás, tenemos que, nosotros por lo general no discernimos porque no vemos, pero el Señor sí lo ve. Y en este Lucas 22:30, el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y nosotros eso no lo vemos, vemos la zaranda. En Lucas 10:18 dice el Señor, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Nosotros no lo vimos, el Señor lo vio. En San Juan 10:14-30 dice, viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí, tampoco lo vimos. Y vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Son cosas que no vemos y que nos acostumbramos tanto, pero el Señor las ve y las discierne y nos muestra. Viene el príncipe de este mundo, que es el diablo.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que cotidianamente parecen muy normales. Fijémonos en la provincia de Jujuy, en la provincia de Entre Ríos, con los carnavales, cómo la gente, aún cristianos, van a esos lugares, están, conviven y se ponen muy contentos y compran el aerosol y la espuma. ¿Qué tiene el dibujo de la espuma? El rey Momo, ¿no? El diablo. Son detalles, pero el Señor los ve. Tenemos que seguir, hermanos. El Señor reconoce que Pérgamo retenía el nombre, aún en ese lugar, y que no había negado la fe, aún en los días de mi testigo fiel, al cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Ese era Antipas, un anciano de la iglesia. Bueno, acá tenemos una silla. Gracias, hermanos. En esta silla, bueno, esta es una silla real, pero es muy notable que acá en el versículo 13 dice, yo sé dónde moras, donde está la silla de Satanás. Pero nosotros no veíamos a Satanás, veíamos la silla de Augusto César, veíamos la silla de Venus, Apolos, Minerva, Baco, Marco, Esculapio, que era el padre de la medicina. Y todo eso la gente veneraba. En los Hechos de los Apóstoles, a Pablo le sucedió que hizo un milagro y ya quisieron venir los que estaban en Éfeso a sacrificar y trajeron toros y guirnaldas y a Pablo lo querían poner un nombre y a Bernabé otro nombre y tienen que romper sus ropas y decirles no, no hagan esto, por favor, que de estas cosas queremos que se conviertan al Dios vivo. Y entonces era algo muy notable, ¿no? Y de Antipas se nos dice que fue un hombre fiel y que dio su vida por la sana doctrina, por no comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el hermano Armando dice que se imagina a este pastor que lo llevaban por no participar de estos sacrificios y de comer la carne sacrificada, que se lo imaginaba que lo obligaban y lo llevaron para que se incline delante de los dioses y que no quiso, y que lo mataron por ser fiel, por eso retenía el nombre y no había negado la fe. Y quizás también sus amigos le decían, no seas tan fanático, o dale, ahí hacelo total. Y el Señor Antipas lo reconoce como un mártir, como alguien fiel. Y es notable que en la carta a Esmirna no se nombra a ninguna persona, ninguno de los mártires, pero aquí en la carta de Pérgamo se nombra a un mártir que estaba en este lugar, en este contorno, en este entorno. Esto nos debe a nosotros pensar dónde estamos morando nosotros, cuál es el entorno que tenemos y aprender a ver cómo Satanás aparece con sus diferentes disfraces, siempre para tratar de hacer blasfemar a los hijos de Dios y para hacernos llevar una vida liviana, una vida light. Y acá tenemos que el Señor le dice, tengo
unas pocas cosas contra ti. Y en realidad son dos cosas. La doctrina de Balaam, que vamos a desarrollar ahora, y la doctrina de los nicolaitas. Y me llamó la atención esto, ¿no? Que esta iglesia, el Señor le dice, porque tú tienes ahí los que tienen. Me pareció muy importante esto, porque tú tienes ahí, tú posees o están contigo los que tienen. Y no es que uno lo tenga directamente, podemos decir, sino que tenés algo que ese algo tiene la enfermedad, ese algo tiene la desviación, ese algo causa el mal. Tú tienes ahí lo que tienen. Es como cuando conocemos algo de un familiar. Yo me acuerdo que iba a la casa de mi abuela y yo sabía que mi abuela tenía en tal lugar o en tal cajoncito o en la heladera o en su ropero. Yo sabía que ella tenía ahí algo que a mí me interesaba, en ese sentido. Y acá el Señor le está mostrando qué es lo que tenía Pérgamo, cómo se había arraigado tanto esto, que el Señor tiene que mostrarles para que aprendan a separar. La doctrina de Balaam, es una doctrina que Balac contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y por 3 ocasiones le dice que le maldiga al pueblo de Israel porque tenía miedo. Y Balaam no le sale la maldición porque Dios no se lo permite, sino que bendice. Pero le da un mal consejo a Balac y le dice que tomen de las mujeres de los moabitas. Es toda una doctrina, una enseñanza. Préstame mujeres de las moabitas. Y así le enseña a Balac a poner escándalo, a poner tropiezo a los hijos de Israel. Esa doctrina estaba en Pérgamo. ¿Por qué? Porque comían de lo sacrificado a los ídolos. Porque si bien el diablo no pudo destruirlos, lo hizo debilitándolos, introduciendo allí este tipo de enseñanza. Habían dejado un camino y tomado otro camino, como nos dice 2 Pedro 2, 15 a 19. Dejado el camino derecho y tomaron el camino de Balaam. Y una doctrina es una enseñanza, era una enseñanza de falsa libertad la que tenían, porque prometían libertad, pero ellos seguían siendo sujetos a servidumbre. Y acá podemos ver también que era una doctrina de no complicación. Altares, sacrificio, el gobierno obligaba a comprar y a comer. Antipas, el anciano, se opuso. Los contemporizadores eran todos licenciosos, aún sus hermanos y sus enemigos. ¿Por qué nos vamos a meter en tantos líos? Comamos y ya está. Después tenemos la doctrina de los nicolaitas, que en el verso 6 nos dice de este mismo capítulo: aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y esos hechos que pasaban, ahora vamos a explicar, en Éfeso se habían convertido en doctrina ya en Pérgamo. Es cuando las herejías comienzan con falsas costumbres y un hecho equivocado se va acostumbrando y al final queda como doctrina.
Es como cuando nace un mito, que comienza con una cierta información, después esa información pasa de una persona, supongamos, a 10, y ya se va desvirtuando, y ya se empieza a exagerar, y ya de esas 10 personas pasan a 100 y van pasando las décadas, y de esas 100 pasan a 1000, y ya se perdió la información original y va quedando lo que es supersticioso o fantástico. Y estos hechos que habían empezado en Éfeso, ya en Pérgamo eran doctrina. Y la cabeza de la iglesia tiene que reprender, la cabeza de la iglesia que es Cristo, tiene que reprender a la iglesia por una cuestión doctrinal. Y con esto vemos la importancia de la sana doctrina, adquiere en los labios de Cristo y se vuelve majestuoso al costo de la vida, como le pasó a Antipas, por defender la sana doctrina. Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina y se hacen licenciosos. No hay que ser tan dogmáticos. Mientras el modernismo y el comunismo, con sus doctrinas negativas, envuelven a los simples. Ahí puse un proverbio, ¿no? Porque el hermano dice que envuelven a los simples y cómo la araña hace con sus manos, y todo lo que quede pegado ahí, la araña va y lo envuelve y es imposible salir. Por más que uno quiera luchar, está pegado y la araña sale y envuelve. Y así pasa con las doctrinas modernistas y con las doctrinas comunistas, ¿no? Siempre negativas, que el diablo entreteje y hace para que caigan no solamente los inconversos que no conozcan al Evangelio de Jesucristo, sino también con los hijos de Dios. La doctrina de los nicolaitas se imponían sobre los hermanos, ya habían logrado el trono, la elevación, el casamiento, y ahora se convertían en verdaderos dictadores de la iglesia. Ahí nacen las jerarquías, nace el sistema clerical, y amaban tener el primado como Diótrefes. Se dictaban ellos mismos, se erigían como dictadores de la iglesia. Y eso, esa doctrina, el Señor la aborrece, la detesta. Y por eso tiene que reprender el Señor estas cosas. Tenemos la exhortación ahora, que arrepiéntete. De otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el Señor peleó históricamente con los pergaminos del Nuevo Testamento, con todo lo que quedó registrado, hermanos, en el Nuevo Testamento, la doctrina apostólica. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y siendo edificado sobre la base de los apóstoles, siendo la principal de piedra Jesucristo, el fundamento, y el Señor peleó. Y en Judas 3 nos dice que contendamos eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Y es muy importante esto porque este contender se traduce también como epiagonizar. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si tenemos una sana doctrina, es buen signo si la sufrimos, si la vivimos, si procuramos ponerla en práctica. Acá en 2 Tesalonicenses nos dice que Pablo estaba gozoso de que recibieron palabra, no de hombres, sino palabra de Dios. Y esa es la sana doctrina, recibir palabra escrita en la Biblia y tomarla como palabra de Dios. Pérgamo claudica porque si se separa de
del Estado, del gobierno, va a quedar en evidencia. Y al quedar en evidencia, empieza la persecución. Y toda persecución acaba con la muerte. Entonces era mejor no ser tan fanáticos. La picota pública era escrachar a los cristianos de tal forma de avergonzarlos públicamente para que todos los demás les embargue el miedo y el temor. Tenemos que ver al diablo en todo esto. El llamado a ir. Aquí está antes de las promesas. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores. El Salmo 40 nos dice, has abierto mis oídos. Cosas que ojo no vio ni oreja oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero el hombre animal, el hombre natural o el cristiano carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces nos está hablando de un percibir espiritual, nos está hablando de un escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, lo que dice a las iglesias en Pérgamo, en Éfeso, en Esmirna, pero también en este tiempo, porque el Espíritu dice manifiestamente, el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días, o sea, hay un contender, no por nuestra propia fuerza, sino por lo que el Espíritu levanta bandera, por la verdad. Hay un contender por lo que el Espíritu habla del Señor, nos habla de Él, y nos muestra, y nos discierne, y nos da un poco de su luz, para que en el crecimiento que vayamos teniendo podamos ir a aprender a separar las cosas. El discernimiento del bien y del mal, que no es poco. Y bienaventurado el que lee y los que oyen, acá está la palabra, este es el texto del encabezamiento, el que lee lo que está escrito y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, el oír, al igual que cuando el Señor decía en la parábola del sembrador, el que tiene oído, oiga. La parábola de las dos casitas, una sobre la roca y otra sobre la arena. El que oye estas palabras y las hace, y el que oye estas palabras y no las hace, le compararé. La promesa y recompensa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ya estamos en el versículo 17. Ellos iban a claudicar, los de Pérgamo. Claudicar quiere decir apartarse de la senda. Tuvieron un hermano que fue ejemplo, no siguieron el ejemplo, no retuvieron la palabra ni la fe, negaron el nombre, comieron cosas sacrificadas a los ídolos porque tenían miedo para no ser tachados de fanáticos, y Cristo les dice, yo te daré maná del cielo. Yo te daré maná del cielo. El maná escondido. Y hablando en una ocasión con un hermano, yo le decía, bueno, yo espero que el Señor me sostenga, Él nos va a dar el alimento cada día. Y él me dijo, no me vengas con eso del maná. No. Pasa todos los días esto. Nosotros necesitamos cada día del maná. Una piedrecita blanca es una piedrecita de salvación que el Señor promete. Y los de Pérgamo culminan, acá dice, en el papado, ¿ven? Porque hay una desviación, hay un rumbo que ellos siguen desarrollándose y culminan en el papado, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, con la doctrina de Balaam, con la doctrina de los Nicolaitas, pero de esa
hubo una división, un movimiento independiente, siempre hubo una línea fiel a la palabra de Dios y cuya cumbre alcanzaremos cuando estudiemos la iglesia de Filadelfia. A través de la historia hubo hermanos también en Inglaterra, estuve leyendo, que se levantaron y volvieron a poner en el tapete contra los que decían que no iba a haber milenio, que Cristo iba a volver. Y hubo un resurgir, hubo una línea, hermanos que trazaron bien la palabra de verdad. Y acá tengo, ¿no?, una cumbre, pero de montaña. Acá nos está hablando de una cumbre en el trayecto y desarrollo. Pérgamo culmina en el papado. Y Filadelfia, que están en este tiempo, es aquella que es fiel a la palabra de Dios. Aquellos hermanos, al igual que Antipas, pudieron seguir esa línea, porque Dios no se deja sin testimonio y sin testigos. Y para terminar, un versículo más, vamos a leer en Mateo, capítulo número 13, en la parábola del sembrador. Después de la parábola está la parábola de la simiente y de la cizaña. En el versículo 30 nos dice el Señor, ¿no? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. La cizaña que estos hombres, estas estrellas erráticas, estas doctrinas siembran, donde está Satanás sentado en su silla, va a crecer juntamente con el trigo. El Señor dice, dejad que crezca. Bueno, ya va a venir el tiempo. Ya va a venir el tiempo de la recompensa, del consuelo. Mas recoged el trigo en mi alfolí. Qué precioso entonces. El otro día escuchábamos en la reunión de jóvenes cuando el Señor, tomando el bieldo, separa los pastitos del trigo. Y acá nos dice la cizaña del trigo. Todo está bajo la mirada del Señor, y Él conoce a los que son suyos. Por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor nos dé esa visión. Yo decía para mí mismo, Señor, ¿en qué punto? En muchos me vi identificado con esta iglesia, por las voces, por los susurros, por los que salen de nuestro propio corazón. Os he escrito a vosotros mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, la espada mora en vosotros. Sed templados y velad en oración, porque el diablo, cual león rugiente, que no le vemos, anda alrededor nuestro, buscando a quien devore, a cual resistid firmes en la fe. Someteos pues a Dios en humildad, resistid al diablo con la palabra, con la espada, con la fe, con la oración, con la vida cristiana, y de vosotros huirá. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que pueda añadir a cada una de nuestras vidas su más rica bendición.